Todo esto surgió a partir de un trabajo de investigación que hicimos un grupo de compañeros, Manuel Moral, que está aquí presente entre nosotros, Miguel Carrasco y yo mismo, y que consistía en centrarnos en el estudio de la muerte de la mayor parte de 5 guerrilleros de la tercera agrupación guerrillera, el Estado Mayor, digamos, los que mandaban en 80 o 90 guerrilleros que estaban por toda esta zona, ¿no? Y que uno de los hechos más desconocidos por los cordobeses, ¿no? Y que ocurrió aquí muy cerca en el barranco de la Huesa, que desemboca a la altura del puente de los Boquerones, como digo, muy cerca del pueblo, y sin embargo absolutamente desconocido para la gran parte de la población. A partir de este trabajo, pues se nos fue mostrando pues un mundo que está ya perdido, que desapareció en los años 60, finales de los 50, pero que es absolutamente apasionante y sorprendente, ¿no? Y ese mundo es el que hemos querido recomponer, recuperar para la ciudadanía cordobesa en estos paneles y que vamos a ver después, ¿no? Si ahora mismo cerráramos los ojos y nos retrocediéramos 60 años atrás, no mucho, 50, 60 años, pues encontraríamos una sierra totalmente diferente a la que ahora podemos pasear y patear, ¿no? Una sierra que estaba llena de gente, no casi desierta como ahora, ¿no? De gente humilde y de gente sabia, de pastores, de rancheros, de arrieros, de furtivos, de guardas, de toreros, de trabajadores que lo dieron todo, que conocían hasta el último rincón y que se sentían totalmente vinculados al territorio. Una de las cosas que nos sorprendió fue precisamente ese vínculo, que yo creo que se ha perdido mucho en el mundo contemporáneo, en las ciudades actuales, esa identidad profunda entre el ser de los seres humanos que había aquí y la tierra, ¿no? Porque ¿cómo era posible que gente que por otra parte pasaba hambre, que estaba totalmente explotada por los terratenientes, por los señoritos de esta finca, que estaba siendo también perseguida muchas veces por la represión del franquismo, que se batió, digo, muchas puertas? ¿Cómo es posible, digo, que esta gente con 80 o 90 años no quisieran abandonar esto, ¿no? Que tuvieran que venir los hijos a por ellos y llevárselos a rastras casi, como tenemos alguna entrevista de algún guarda de la zona, mujeres que parían bajo las encinas, que lo tenían todo para pasarlo mal aquí en la vida cotidiana, pero que sin embargo lloraban cuando recordaban sus años pasados como rancheros, en chozos que, como ellos mismos decían, vivimos como los indios, ¿no? En chozos de monte, en candelechos, de una forma absolutamente, como hace miles de años se podía vivir. Y sin embargo esta gente estaba tan identificada con la tierra, se sentía tan parte de este mundo, que, como digo, había que llevárselos prácticamente a rastras cuando ya se jubilaban o ya ancianos, para irse a Posadas, a Almodóvar, a Hornachuelos o aquí mismo a Santa María de la Sierra, ¿no? Esa identidad profunda entre la tierra y el ser humano es lo primero que nos sorprendió. Y claro, junto a eso también el hecho de ver una sierra abierta, ¿no? Ahora la sierra está cerrada, está parcelada por mallas y por vallas que impiden la comunicación. Sin embargo, como diría Eduardo Galeano, en aquel momento la sierra tenía las venas abiertas. Era un conjunto de venas de las que la riqueza salía, desde el oro y la plata romano hasta las cabras y los pesos de hace 30 o 40 años, y una sierra donde transitaban libremente los habitantes de la misma, ¿no? Ese mundo abierto, ese mundo dinámico, ese mundo que es preindustrial completamente, es el que se perdió bruscamente a finales de los 50 y los 60. Fue una ruptura radical. Y ese mundo es el que queremos, de alguna forma, ofrecer a los cordobeses con este itinerario. Es también un mundo de represión brutal, porque lo mismo que hubo un genocidio franquista en las ciudades y en Córdoba, hubo también un genocidio a escala más local y más reducida en esta sierra. Aquí se fraguó una lucha desigual, absolutamente desigual, entre los guerrilleros antifranquistas, que todavía defendían la bandera republicana, y cientos de las fuerzas represoras del régimen de aquella época, guardias civiles, falangistas, incluso legionarios, que vinieron aquí con frecuencia a dar partidas por esta sierra buscando a la guerrilla y buscando a los enlaces. Ese mundo de represión, ese mundo de injusticia, ese mundo de desigualdad se solapa sobre la belleza absolutamente apasionante de choque, que muchas veces te deja deslumbrado de estas sierras, ¿no? Es, digamos, una cuestión bipolar, ¿no?
represión, dureza, hambre, miseria, pero también dignidad, mucha dignidad, sabiduría y amor por la tierra. De alguna manera, y por ir terminando, se trata de mostrar a los cordobeses algo que hasta ahora, pues, yo creo que no se ha contado, ¿no? Porque en Córdoba, en las librerías de Córdoba, proliferan los libros muy bien escritos, muy bien editados, con muchas ilustraciones, en plan costumbrista, como siempre se hace, de lo que era la sierra en los 50. Montería, señoritos, gente a caballo, fiestas, ese toque folclórico del cantador que estaba aquí y que no tiene más remedio que ganarse algún dinero tocando por los señoritos. Ese mundo folclórico, pero donde la pobreza y la miseria y la explotación no aparecen, es el que podemos encontrarnos ahora mismo en cualquier librería cordobesa. No voy a citar autores. Sin embargo, era necesario, y sigue siéndolo, contar la historia desde abajo. La historia de los que no aparecen en esos libros. La historia del perrero que iba detrás del señorito. La historia de que iba montado en la mula. No montado, sino agarrado a la cola de la mula, porque no lo dejaban ni montarse siquiera en la mula. El que llevaba una lata de sardinas junto a la fiambrera con delicatessen que les servían de los bares de Sevilla. Ese mundo, que no aparece en la actual visión de la sierra, es el que también se quiere de alguna forma mostrar en el itinerario que hoy presentamos. Bueno, y para ello... Y que por primera vez en este pueblo, o pedanía de la ciudad de Córdoba, vemos un panel donde está la fotografía de Julián Caballero Vaca, mi padre, que fue un hombre pues sencillo, como la inmensa mayoría de los ciudadanos de los pueblos, nacido en Villanueva de Córdoba, en el seno de una familia de obreros agrícolas, que por la situación terrible que en Villanueva de Córdoba se daba, como se daban en otros muchos pueblos, donde la riqueza, la tierra estaba en pocas manos, grandes terratenientes que daban el trabajo a los obreros que les parecía y cuando les tenían ganas, y luego la inmensa mayoría de los ciudadanos que no tenían nada más que sus brazos. Eso hizo que en una edad muy temprana pues se incorporara a la lucha de los trabajadores, de la clase obrera, la lucha sindical, y que se incorporara a las juventudes socialistas, todavía no había nacido el Partido Comunista, y que empezara a luchar, donde se implicó en la defensa de los intereses de los trabajadores de su clase, y pronto pues fue reconocido como un dirigente natural de esos trabajadores, participando en las huelgas que en la historia de Paco Moreno y los demás que han tocado la historia de los trabajadores, que no han sido la historia de los reyes y los ricos, sino la historia del pueblo, pues explica cómo la clase obrera desde años viene luchando por trabajo, por mejoras salariales, por mejores condiciones de vida, por reducción de las horas. Todo eso que eran luchas fuertísimas en aquella época, pues mi padre estaba implicado en ellas, y eso pues le llevó a tomar conciencia, a convertirse en un dirigente de esos trabajadores, participando más en la huelga, en las mesas de negociación con los terratenientes, que parece, según me han contado, cuando los trabajadores querían la confrontación fuerte con los terratenientes, pues mandaban a un hermano de mi padre, el más chico, Miguel, que era más, parece ser más enérgico, más radical, o algunos como él, y iban a la confrontación, se declaraban la huelga y iban a la huelga, pero cuando querían sacar beneficios y no era momento de huelga, mandaban a Julián Caballero porque era el que tenía más capacidad de diálogo, de comunicación con los terratenientes, con los terratenientes, a negociar lo que iban a reivindicar. Incluso algunos terratenientes de esos, a mí personalmente me han contado que cuando Julián Caballero se sentaba en la mesa para discutir los temas que tenían que discutir, ellos se sentían más tranquilos porque se podía llegar a acuerdos sin necesidad de confrontaciones fuertes. Es decir, parece que tenía esa capacidad de diálogo, de comunicación, y eso hizo que, bueno, que fuese ese dirigente natural que, bueno, pues en el 1921, junto a sus hermanos Bartolomé y Miguel y otros compañeros como Adriano Romero y otros más de Villanueva de Córdoba, organizaran el Partido Comunista. Fueron
fundadores del Partido Comunista en la provincia de Córdoba, se extendieron luego por los pueblos, distintos pueblos de la provincia, Espejo, Montilla, Doña Mencía, es decir, de ahí salió un núcleo fuerte de dirigentes de la clase obrera, dirigentes del Partido Comunista, que han tenido referentes luego para todos los que han venido después. Y más tarde también, por esa capacidad que se dice que tenía, pues logró unir las formaciones sindicales que había en el pueblo, organizaciones sindicales de tendencia comunista, socialista, republicanos y otros, hicieron la Unión Sindical Obrera, que dio lugar a unir todas esas formaciones políticas, y a él lo eligieron presidente de esa asociación sindical. Y así, pues en el 1900, en las elecciones ya del Frente Popular, en el 36, pues fue elegido alcalde comunista en esas elecciones, el primer alcalde comunista de Villanueva de Córdoba. Estuvo ejerciendo hasta meses antes de que acabara la guerra, que dejó la alcaldía para irse al frente de Pozo Blanco, y fue en el frente de Pozo Blanco donde le pilló cuando se acabó la guerra, y de ahí saltó a la guerrilla. Muchos se fueron, él se quedó aquí con otros compañeros porque entendían que había que seguir resistiendo a lo que se había producido y defendiendo la posibilidad de recuperar la República. Y con esa ilusión de volver a recuperar la República, estuvieron aquí. Él estuvo 8 años viviendo en la guerrilla, y fue el 11 de junio de 1947 donde, bueno, le hicieron la emboscada aquí en La Huesa junto con sus compañeros y los liquidaron. Liquidaron la tercera agrupación guerrillera, y con ello liquidaron prácticamente lo fundamental del grueso que había de la guerrilla en el antiguo. Por aquí no se ha dicho, pero porque no se pueden decir todas las cosas, el libro que nos ha dicho Luis lo refleja bastante bien, entre otros libros por ahí que se ha escrito, pero en toda esta zona hubo muchos guerrilleros más, muchos guerrilleros del pueblo de Villaviciosa, que hubo muchos ciudadanos que también se fueron a la guerrilla, de Fuenteovejuna, de Hinojosa del Duque, fundamentalmente de los pueblos del Valle de los Pedroches, y también algunos que no eran del Valle de los Pedroches, que venían de la zona de la Campiña o de Sevilla o de otras provincias que estuvieron por aquí durante todo ese tiempo. Pues matando gente, el franquismo estuvo, guerrilleros y no guerrilleros, hasta los años 50. Yo, aparte de ver muerto a mi padre en Villanueva de Córdoba, he visto a otros guerrilleros en el 1949, y en el 1949, aparte de los que yo he visto, hay una persona en el barrio Naranjo, Juana Luna, que a su madre y a su padre los mataron ya en el 1950. Al padre, y en el 1949 la madre, que era la esposa de un guerrillero, y por ser la esposa de un guerrillero la sacaron de su casa, una mujer que tenía 7 hijos y que el marido estaba en la sierra desde hacía muchos años, la sacaron de su casa, la mataron en una cuneta y la dejaron todo un día tirada con otros 7 que aquel día ajusticiaron. Es decir, que la barbaridad del franquismo no es solo lo que se produce durante la guerra, sino también después de la guerra. Y bueno, pues es emocionante de que estas cosas se conozcan, se empiecen a hablar de ellas, y que personas como mi padre, que hay muchos por ahí, pues puedan aparecer como referentes de esa historia no conocida de nuestro pueblo, porque todo eso forma parte de nuestra historia. Les voy a leer este poema donde yo cuento cómo llevé a mi mujer a presentarles a mis antepasados. El Barranco está entre Biznar y Alfacar, también un pueblecito de Sierra Baja. Para salir de la ciudad hay que pasar por un gran vertedero. Lo iban a solucionar ahora, quizá esté solucionado. Entonces era un vertedero muy grande, y yo le daba un valor simbólico a empezar entre basuras, entre vertederos, y conforme te ibas acercando al barranco, donde estaban enterrados republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, profesores, había hasta un pastor protestante, se cargaron también. Conforme iba uno subiendo a la sierra,
el mal olor de la vida del vertedero desaparecía y uno respiraba aire limpio. Bueno, eso es lo que cuento en este poema. El pasado. Después de atravesar por las últimas casas humilladas y de sufrir el vaho de los desmontes y los vertederos, la carretera sube al aire limpio en favor de la luna interrumpida hace ya mucho tiempo. Cuando los faros doblan por los estremecidos olivares, se encienden todavía imágenes de guerra. Las ametralladoras en sus nidos de rata, los camiones nocturnos y más arriba, sobre los días y las fechas, un rumor de palabras, un tiempo de poetas y república, de voluntad civil en las pizarras y dignidad, una melancolía de golpe traicionada cerca de Biznar, en la fosa común de este barranco. A los antepasados se regresa por los mares carnívoros de los limones secos y la historia es en ellos un afluente de la geografía. Hay quien busca ciudades, la balada del bosque y la montaña verde, el armario vacío de una casa. Yo regreso a esta luna suspendida sobre los olivares y tu coche. Aquí viven mis muertos. Estas son mis raíces. Y su calor se extiende como ramas al borde del camino, alambres oxidados por la lluvia que sirven todavía para tender mi ropa. Mira, déjame que te enseñe el eco de tu piel cuando te beso. La ciudad está en llamas. Tiene el frío de unos años cobardes. Una muchacha dobla la guerrera vencida de un soldado. No sabe si la esconde o si la guarda. Quizás encuentre un día en el cajón de los limones secos otra oportunidad. Y el segundo poema que les leo se titula Coyur, que tiene que ver también con otro paisaje de una especial emoción histórica para todos los españoles y todos los republicanos. Como saben, Antonio Machado murió a los pocos días de salir al exilio en Coyur, un pueblo situado en el sur de Francia, en el Mediterráneo. Yo participé en un homenaje republicano a Antonio Machado hace ya algunos años y viajé en compañía de uno de mis maestros, de los grandes poetas españoles, Ángel González. Ángel ha sido un ejemplo de poeta civil, el heredero de Antonio Machado. Vivió de muy cerca la tragedia de la guerra. Su padre era concejal republicano en el ayuntamiento de Oviedo. La guerra le hizo pagar una factura muy fuerte. Su hermano Manolo, que era comunista, fue ejecutado cuando los franquistas tomaron Oviedo. Su otro hermano Pedro salió al exilio. Se salvó de un campo de concentración en Francia, porque cuando estaban invadiendo los nazis Francia, pues el poeta Pablo Neruda flotó un barco, el Winnipeg, para sacar republicanos españoles y llevarlos a Chile. Su madre y su hermana, que eran maestras de Oviedo, fueron muy castigadas, depuradas por los vencedores, y él se sentía heredero de toda esa historia. Para mí fue muy emocionante acompañar a Ángel. Hicimos toda la carretera que se hizo famosa después de la guerra en las fotografías, cuando los vencidos salían al exilio, llenando las carreteras de montaña y de litoral, que serpenteaban, llenas de gente que huía de los militares golpistas que habían ganado la guerra. Y fue muy emocionante llegar a Coyur. No sé si saben que Antonio Machado salió al exilio con su madre.
Ana Ruiz, estaba muy mayor. La República le encargó a un periodista, a Corpus Varga, un periodista que nació además por la Sierra de Córdoba, si no recuerdo mal, le encargó a Corpus Varga que se hiciera cargo de Antonio Machado y que le facilitase la salida al exilio. Cuando llegaron a Coyur, él había buscado una pensión, la casa de Madame Quintana. El pueblo estaba en obras, no podían ir de la estación de tren en coche hasta la pensión. Antonio Machado podía andar muy difícilmente porque estaba enfermo, apoyándose en un bastón, pero su madre estaba tan mayor que era imposible que andase, y Corpus la llevó en brazos. Y esa mujer, en el delirio de la derrota, del exilio, también de la enfermedad, de su vejez, pensó que en vez de salir al exilio estaba regresando a Sevilla. Y cuenta Corpus que cuando la llevaba en brazos se le acercó al oído y le preguntó: ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Es una anécdota que me emocionó mucho. Una emoción que tiene que ver también con el último verso de Antonio Machado. Cuando Antonio Machado murió, le encontraron en el bolsillo de su gabán un último verso: estos días azules y este sol de la infancia, porque también el pueblo mediterráneo francés le recordó la Andalucía en la que él había sido niño y había sido feliz. Tuvo un sentimiento parecido al delirio de su madre. Con todo eso, con los versos de Antonio Machado, con la emoción de los paisajes recorridos por los republicanos y con la visión de Coyur, escribí este poema ante la tumba de Machado, una vez más para declararme heredero de un tipo determinado de poesía civil y de un tipo determinado de pensamiento republicano. Coyur. Un rincón en el mundo detrás de la frontera, o detrás de los años y los amaneceres, con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar, parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio, entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos, hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez, y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Coyur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de saber compartir una derrota. Muchas gracias.